Sin miedo al éxito es una frase que muchos conocemos, muchos empleamos, pero muchos la aplicamos. Cada error, cada fracaso, es importante que no sea una decepción ni una frustración. Si fracasas, vuelve a intentarlo. Si cometes un error, aprende de él. Así como podemos aprender de David a través de mi hermano Santo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Jason. Amén, hermano. Bendiciones. Sí, estamos por aquí. Vamos a compartir un par de versículos de la Biblia con respecto al salmista David. Un gran hombre de Dios. Un hombre excelente, un hombre esforzado en su tiempo y cumpliendo con lo de Dios. Amén. Aunque con debilidades, pero también con mucha fortaleza. Y para conocer mejor a David tenemos que empezar con su genealogía. Amén. La genealogía de David, de su descendencia, Su de dónde descendencia, viene, su su origen real, porque fue un hombre de mucha trayectoria en la vida, un hombre que mayormente se esforzó y desde su niñez vemos cómo David se esforzaba. Su padre le inculcaron valores de trabajo y un hombre aplicado que a Dios le llamó la atención a David y lo llamó a temprana edad para que le sirviera. Que esa es una cualidad que muchos ignoran hoy en día. El valor que te inculca papá. Lo que papá te enseña en la casa, lo que mamá te enseña en la casa, sin hablar muchas veces. Solamente haciendo, solamente trabajando, solamente ejecutando. Entonces, el joven, el adolescente va mirando, va aprendiendo. Que muchas veces se puede perder eso, pero son valores invaluables. Así es, así es. David fue un hombre de su hogar, obediente a su padre. Y es algo que le gusta a Dios. Amén. Cuando conocemos a la genealogía de David, que viene del linaje real, David desciende de la descendencia de Judá. Judá. David desciende de la descendencia de Judá, hijo de Isaí, nieto de Obed y de Boz. También David es bisnieto de Asón. Volviendo un chingo atrás, ese boss que usted mencionó, ese fue, no, o sea, a veces estoy ahí confundido. Okay. ¿Boss tuvo algo que ver con Ruth? ¿Ese es el que tuvo algo que ver con Ruth? ¿Cómo? ¿Boss es el que tuvo algo? Boz es pariente de la mujer que le llaman Noemí. Ya. Noemí, que una vez dejó la tierra de Israel y descendió a la tierra de Moab. Bien, bien, Y bien. allí sus hijos se casaron con dos moabitas. Y una de ellas se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. Sí, 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 sí. Pero sus hijos murieron allí en la tierra de Moab. Y ella regresó otra vez a Israel, pero una de ellas que juró por la bandera de Dios. Mayormente lo entiendo así porque ella le declaró a su suegra que ella, donde su suegra iría, ella iba a ir con ella, y donde su suegra moriría, ella también moría. Y su Dios era también el Dios de ella. Mira cómo son las cosas, porque realmente, hablando de lo que es la genealogía de David, esa parte ahí, cuando usted me mencionó vos, como que se me iluminó la cosa, y bueno, acá por ese es el vos que tuvo algo que ver con Ruth. A veces uno no le da importancia a lo que son las cosas de la genealogía bíblica de esos hombres, de esa mujer. Pero cuando tú como que no te encariñas, sino como que te llama la atención esa historia, esa lectura que te transporta de una situación a otra, suele ser interesante. Fíjate, Ruth llega allí mayormente después de Dios, nada más tenía Noemí. Y es como llegar allí con una mano adelante y una mano atrás. Boz era pariente de Noemí. Y en el transcurso del tiempo y la trayectoria en lo que tuvo allí en Israel, pues
ella hizo conexión allí y luego se casó con vos. Okay. Donde tuvieron a Obed, y Obed luego engendró a Isaí, que es el padre, de David. Maravilloso, y interesante. Viene la descendencia de David. Entonces David se le puede llamar que es de un linaje real, porque David, a pesar que viene de esa trayectoria de Ru, que Ru pertenecía a la familia de los moabitas, pero cuando una persona confiesa a un Dios tan poderoso, a Jehová Dios Todopoderoso, como lo hizo Ru, sí, y esa persona está dejando atrás su terrenal, su pasado, su familia, y está mirando hacia adelante, mirando hacia una nueva familia, y de esa descendencia, por medio de esa poderosa palabra declarada en ella, que dejó todo y le dijo a su suegra: donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios. Lo de Ruth fue interesante. Interesantísimo. Entonces de esa descendencia viene a nacer David, pero lo de David es más profundo, porque según la profecía del profeta Isaías, dice que de la descendencia de Isaí nacería un vástago o una raíz, la cual nacería el Mesías. Háblame de eso. Cuando este hombre le grita a Jesús: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo. Sí. Cuando él le dice eso, o sea, entonces él ahí es basándose en la genealogía de David, porque mira lo interesante que es. O sea, que prácticamente David, como se dice hoy en día, era un hijo tal vez de papi y mami, por así decirlo entre comillas, pero ahora bien, el legado que tenía David, pero él tuvo que construir también su propio legado, porque una cosa es que tú seas hijo de fulanito, de fulanita, de aquel, del otro, que son gente pudiente, que pueden hacer todo lo que quieran, en un sentido tal vez hablando, pero vamos a ver el legado que tú vas a construir tú. Por ejemplo, yo vi una entrevista donde Shaquille O'Neal dijo: yo a mis hijos no les dejo prácticamente nada. Trabajen ustedes, tengan ustedes, yo construí lo mío. No, porque tú, que sé yo qué. No, espérate, yo le estoy enseñando a ellos a que trabajen. O sea, David viene de un linaje interesantísimo, de una historia, de una trayectoria, pero no por eso David se iba a echar a dormir. No, yo vengo de un linaje, no. Tú tienes que construir tu propio legado. Por eso. Entonces el Mesías viene. Háblame un ching ahí, que eso me gustó, ese ching ahí. Esa genealogía, esa Jesús, hijo de David. Fíjate, la promesa de Dios, esa genealogía de David es tan importante, es tan importante porque se conecta con la promesa de Dios. Se conecta tan profundamente con la promesa de Dios porque David es un personaje escogido para la línea de donde donde provenía el Mesías. De donde provenía el Mesías. Entonces, hablando de Bartimeo en aquel tiempo, que a Bartimeo le dijeron: es Jesús que pasa por aquí. Pero como que le llegó a memoria. Sí. Y le dijo: pero Jesús, el hijo de David. Y entonces comenzó a declararle cosas de atrás. ¿Sabe que el profeta Isaías dijo: un vástago o la raíz? Oye, Bartimeo estaba nutrido. Mira dónde se fue Bartimeo. Que provenía de la casa de David. Porque recuerda que también le decían a David el león de la tribu de Judá. Porque la descendencia de David viene de Judá.
Viene de Judá. Entonces Bartimeo, David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le tocó allá mismo, fue. Eso es algo que detuvo el maestro. Sí. Detuvo el maestro, porque en medio de una multitud se detuvo, pero aquí hay alguien que está leyendo, está escudriñando atrás, porque ninguno de los que andaban con Jesús le habían llamado como le llamó Bartimeo. No. Ninguno de los que andaban con Jesús le había llamado Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Bueno, eso fue algo que atrajo el maestro se detuvo, porque David estaba conectada, la analogía de David estaba conectado con la promesa de Dios, que era de donde provenía el Mesías, Jesús de Nazaret, que es Jesús el Nazaret, el cumplimiento de esa promesa que profetizó Isaías. Que de Isaías salía un vástago, una raíz que era la raíz de donde venía el Mesías esperado. Entonces, me impacta esa historia de David. Yo comencé a leer y mira, y es muy bueno porque hoy en día se ha perdido eso. Antes una persona, imagínate, hablando del tiempo mío, se iba a casar con alguien, comenzaban a buscar de dónde viene, qué familia es, qué apellido, qué hace, y comenzaban a escudriñar todo eso, pero ahora eso se ha perdido. El abuelo de ese muchacho, el que trabajaba allá, que sé yo qué, y hacía esto. No, y que los papás cuando veían que su hija, o viceversa, o su hijo, que contraían amores con alguien, con una persona, con un hombre, con una mujer, lo primero que decían, no, viene de una buena familia, sí. Esas familias son trabajadoras, esa gente son respetadas, pero ahora no, ahora eso como que se ha perdido, pero yo como que quiero que la gente vuelva a retomar esos valores que antes de contraer o antes de comprometerse con alguien, que escudriñen bien, que investiguen bien, ¿me entiendes? Quizá estoy pidiendo mucho porque la gente no quiere sentarse a eso. La gente no se va a eso, pero es bastante importante que tú sepas con quién te vas a casar. No es que tú te vas a casar con el hombre que se llama fulano y que le gusta el arroz con huevo y que le gusta el cerdo asado. No es con ese hombre no es con quién te vas a casar, que eso es muy profundo. Pero me ha gustado realmente, hablando en serio, me ha gustado realmente lo que es esa genealogía, porque esa parte de Bartimeo, primera vez, oye, la había escuchado muchísimas veces, y que Bartimeo Jesús hijo de David, pero hablándole aquí ahora, y pensando ahora, y trasladándome tal vez ese tiempo, Bartimeo estaba nutrido. Porque como te dice, nadie lo llamó como lo llamó ahí. Y Bartimeo, cuando le dice, le hablan de Jesús, como te dice, pero espérate, Jesús, el del linaje de David, Jesús, hijo de David. Recuerda que ya esa trayectoria ya han pasado como 2000 años. Del tiempo de David al tiempo de Jesús. David Bartimeo está haciendo mención de algo que tiene mucho tiempo atrás, pero le llega a memoria. No sé si fue el Espíritu de Jehová que le trajo a memoria a Bartimeo. Yo recuerdo que una vez Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión que estaban preocupados los discípulos, en el pueblo había muchos rumores. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y todos estaban atónitos cuando Jesús le hizo esa pregunta, pero Pedro resaltó y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, Pedro, bien ha dicho, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. O me voy a de Bartimeo, que quizá no se lo reveló la carne ni la sangre, sino lo que él venía escudriñando, lo que él cada día, se ve que Bartimeo era un hombre que pensaba en Dios, pensaba en esa palabra que Jehová le declaró a Josué, no te apartes de ella ni de noche ni de día, medita en esto. El hombre estaba nutrido. Y aparte de David, ¿qué más usted me tiene de David ahí? Porque usted me daba ahí. Mira, eso me ha encantado a mí de David. Nada más podemos quedarnos como 10 o más. Mira, mi hermano Jason. En esa genealogía. La importancia de la genealogía, linaje real, lo primero.
linaje real. David se convirtió en el segundo rey de Israel, estableciendo una dinastía conocida como la Casa de David. La Casa de David. Como la Casa de David. Ahí es donde esa dinastía, ahí es donde habla la profecía de Isaías que te contaba ahorita. Que Isaías hablando de la profecía mesiánica, donde él decía que un vástago o la raíz de David, de Isaí, padre de David, saldría el Mesías esperado. Un título que se le aplica a Jesús. En ese pedazo, si tú quieres, ahí amanecemos, porque es una historia de nosotros escudriñar bien un personaje que tuvo logro bueno. Estuvo logro bueno, aunque con sus errores, pero logró muchas cosas. Humano al fin, que es lo que mucha gente no quiere comprender. Sí, porque mucha gente no quiere entender eso. La parte humana comete muchos errores. No somos super evangélicos. Pero David tenía algo especial. Ni super humano. Así es. David tenía algo especial. Mira, para resumirte la analogía de David es fundamental porque lo conecta con la promesa de Dios y establece el linaje del Mesías esperado. Como te decía, esa analogía ahí se conoce porque David conecta con esa promesa de Dios. Ese personaje de David, eso es algo que quizá otro personaje no hayan alcanzado en la trayectoria de la Biblia lo que alcanzó David. David fue un poeta, sí, fue un autor, fue cantante, un cantautor, compuso los salmos. David un guerrero. Tuvo mucho logro bueno, mucho logro. Él estabilizó a Israel y desperdizó a Jerusalén como la capital de Israel. Logró la derrota del gigante Goliat. ¿Entiendes? Entonces, muchos logros buenos. También tuvo su fracaso, como errores que comete el ser humano, que uno de los fracasos que tuvo fue el pecado que cometió con la señora llamada Jezabel, que muchos conocemos esa historia, que David cometió ese pecado terrible. Y también uno de los fracasos fue que abusó del poder, sí, mientras estaba ejerciendo el poder del reinado. Sí. Abusó del poder y cometió también ese error de acabar con la vida, o darle terminación a la vida del esposo de esa señora. Luego que cuando él entró con esa señora, entraron en la intimidad, ella quedó embarazada. Pero sí, David sí pudo reconocer sus errores. Aunque cuando tú cometes tu pecado y cometes tus errores, sabe que Dios te perdona, pero vienen las consecuencias. Y de la consecuencia nadie te escapa. Porque la consecuencia, por más que tú te arrepientas y por más que tú seas perdonado, al que Jehová la consecuencia viene. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de David en esa parte? Cuando David, volviendo un poquito atrás, no sé si usted lo tiene por ahí o si esa parte está más adelante, sobre qué podemos aprender de lo positivo de David. Lo positivo de David. Trayéndolo hoy en día, aplicándolo a nuestras vidas. A nuestra vida. Bueno, lo positivo de David es el reconocimiento. Muy importante. Es reconocer. Porque que hay gente que no quiere admitir. No queremos admitir muchas veces nuestras culpas. David era un hombre con el corazón agradable a Dios. Porque en la vida el ser humano no está escapado de cometer errores. Si comete error, tiene que arrepentirte e ir delante de Dios. Reconocer tu error como un ser humano.
porque Dios te va a entender. Así como entendió David, aunque vinieron muchas consecuencias severas y duraderas en su vida, él reconoció, pidió perdón. El Salmo 51, el Salmo 18, son salmos poderosamente donde David le pide perdón a Dios por su rebelión, y el Salmo 18 le agradece a Dios por haberlo perdonado, aunque las consecuencias fueron severas, aunque las consecuencias fueron duras para él. Fíjate, porque él contrajo un niño con la esposa de Urías, un soldado leal a él. Y una de las consecuencias fue que ese hijo enfermó y murió. También se reveló su hijo Absalón. Sí. Eso fueron parte de las consecuencias por causa del error que David cometió. Su hija también fue violada por uno de los medio hermanos. Entonces fueron muchas consecuencias. Pero David, en el Salmo 18 que declara, David agradece a Dios por haberle perdonado. Aunque fueron terribles sus consecuencias, el Señor perdonó a David. Hay una parte que usted mencionó muy importante, que es reconocer. Sí. A veces no tan solamente reconocer ante Dios nuestras culpas, nuestros pecados, sino entre nosotros mismos. Que yo pueda reconocer que yo te fallé y pedirte perdón a ti. Porque es que somos duros para eso muchas veces. Somos duros a veces podemos, donde nadie nos ve, con Dios, le pedimos perdón a Dios y todo eso, bien. Y podemos tal vez decir que yo soy una buena persona y que pero cuando llega el momento de yo reconocer que realmente yo lo hice mal, y este punto lo vemos mucho, primero en ciertos compañeros de labor. Hay muchos compañeros de labor que tiran al otro, como popularmente se dice, para el medio. ¿Para qué? Para salvar ellos su pellejo, para no quedar el mal delante del gerente, delante del supervisor, delante del encargado. Entonces yo prefiero mejor tirarle la canana a fulano, que sea fulano el que se tire eso encima, y yo no voy a navegar en esa sangre. Entonces no reconozco que yo firmé mal, no reconozco que yo no leí, no reconozco que yo no vi un número bien, pero es más fácil yo decir, fuiste tú fulano, que tú no hiciste el trabajo como tú tenías que hacerlo. Claro. Es más fácil yo acusar a mi compañero de trabajo. Fuera de la empresa, a veces nos duele y se nos hace difícil reconocer que yo fallé contigo y pedirte perdón. Mi hermano, perdóname, yo sé que lo hice mal, yo sé que no. Entonces, ¿qué tú haces también? Tú puedes tener tal vez una idea, pero tú entonces cambias la idea y tú dices, no, mi hermano, discúlpame tú a mí, el que falló fui yo realmente. Entonces, se saca un buen momento agradable de ahí, de esa situación, y todos quedamos bien, todos quedamos en paz. Jason, cuando una persona comete un error y lo reconoce y pide perdón, es como si su alma se sanara. Es como si sintiera un alivio en su cuerpo entero. Porque un error, tú ofendes a alguien y sabes que lo ofendiste, pero que en ese momento tú estabas pasando por alguna situación y lo ofendiste, tú recapacitas y vas y le dices, mi hermano, perdóname, te fallé, cometí este error, sí. No estaba en una posición y cometí el error. Pero lo importante es que vine y reconocí mi error y te fallé y te pido perdón. Sí. Entonces que tú sientes un alivio porque a Dios le agrada que reconozcamos el fallo, que reconozcamos que fallamos y pedimos perdón primeramente a Dios, luego le pedimos perdón a la persona que hemos ofendido. Entonces la Biblia misma nos corrige y nos enseña que si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, tampoco podemos tener perdón delante de él. Entonces, eso es algo muy bonito, el perdón, y eso es lo que mucha gente no entiende, y eso está acabando con muchas personas, la falta de perdón. Pero David sabía que había cometido esos errores, reconoció que andaba mal y
pidió perdón, incluso no tanto así pedir perdón, lo escribió, pidiendo perdón, su plegaria y pidiéndole y clamando a Dios, que sabía que Dios tenía solución para él. Y vinieron consecuencias, porque cuando yo le fallo a alguien, vienen consecuencias, porque mi cuerpo se enferma, mi mente sufre, mis pensamientos se turban, pero cuando me libero, siento paz, siento alivio, aunque quede en la secuela de lo que sufrió el error que cometí. Eso es así. Entonces, David, me impacta mucho la historia de David y tanto, ¿tú sabes por qué? Porque me enseña a mí que el ser humano tiene que evitar los errores, pero no te excepto de los errores. Exacto. No te escapo de los errores. En cualquier cosita simple comete un error. Pero también con cualquier cosita simple que acontezca en nuestra vida, también debemos de ir ante Dios. Y se resuelve. Y humillarnos y presentar nuestra situación ante Dios para ser perdonado y limpio. Mira, yo quiero leer este versículo 18 del libro de los Salmos, el versículo 18, el capítulo 18, Jason, para que tú veas cómo David se inclinaba. Mira el verso 2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi fortaleza. David sabía que había cometido un error, sabía que había cometido un pecado, pero tenía a alguien en quien refugiarse. No, hay personas que tú lo ves buscando a otra persona y dándole quejas de lo que ellos han hecho, de sus errores. Sí. Para ver si esa persona, ¿tú sabes qué? Para ver si esa persona le dice, no, lo que tú hiciste está bien. Sí. No, lo que tú hiciste está de maravilla. David no, David iba delante de Jehová. Él sabía que no había que decirle que lo que hizo bien o lo hizo mal. Él sabía que lo hizo mal. Perdóname, Dios. Pero yo sé que tú eres mi salvador. Yo sé que tú eres mi refugio. A David también lo persiguieron mucha gente para matarlo, enemigos, contrario. Y por esas son esas plegarias, por esas son esos salmos tan aclamativos delante de Dios. Porque tenía muchas personas que le perseguían para matarlo. El mismo Saúl era uno de ellos mismos, sí, que quería quitarle la vida a David. Más David tuvo la oportunidad muchas veces de poderle quitar la vida a Saúl, pero no, ese no era el llamado de David. ¿Usted se imagina a David buscando un culpable cuando el profeta lo enfrentó? Ahora que usted menciona la parte de que hay gente que andan buscando refugio con otro para que ese otro le diga que lo que tú hiciste estuvo bien. Pero usted se imagina cuando el profeta Natán, ¿verdad?, lo enfrenta, le dice las cosas como son, le pone lo que sería tal vez una parábola y después le dice, fuiste tú que hiciste tal y tal cosa. Usted se imagina entonces a David queriéndose sacar del problema cuando él fue que lo provocó, para justificarse, para que el profeta le diga, está bien, David, aquí lo que podemos hacer es un sacrificio, tráete 4 o 5 ovejitas de esas, vamos a ofrecérsela aquí a Jehová en holocausto y aquí tú termina tu pena con esto aquí, David. No. Dos cosas tal vez podemos ver aquí. El profeta lo enfrentó con la realidad, no le tapó lo mal que estaba haciendo, pero David también reconoció cuando se le dijo, fuiste tú. David dijo, a David diría yo que se le fue el alma, se le fue el mundo y comenzó a pensar, espérate, es que fui yo el que hice tal cosa. Sí, pensaba que nadie lo sabía, pero su pecado fue descubierto delante de sus ojos, el profeta Natán. Y David, mayormente cuando cometió el error con esa vez, él quería encubrir el pecado, pero se fue más allá, porque cuando él manda a buscar a Uría de la guerra para emborracharlo, porque la señora ya va a salir embarazada, él quería encubrir el embarazo, quería que él se hiciera cargo o que él tuviera con su esposa
Era grave lo que David estaba Sí. en ese tiempo. Estaba como distraído. El hombre estaba fuera de Estaba distraído. Estaba sádico. ¿Por qué? Porque cuando uno se desenfoca del camino de Dios, vienen cosas que no son de Dios. Porque si tú estás desenfocado del camino de Dios, vienen cosas que no son de Dios. Bueno, eso. David se desenfocó en un minuto. El que se desenfoca se pierde. Sí, se desenfocó en un minuto. Y mira todo lo que pasó en ese tiempecito de minuto. Mira todo lo que aconteció. Aprendamos eso de David, señor. Hubo muerte, hubo rebelión, hubo fracaso. La casa de David se fue abajo. Hubo un caos fuertemente terrible cuando uno se desenfoca del camino de Dios. Eso fue por David subió a la azotea en vez de estar al frente del compromiso que tenía con Jehová y con el pueblo de Israel. Se distrajo un poquito y se desenfocó y vino toda esa consecuencia. En tiempo de guerra no te puedes desenfocar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando en lo propio, y se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos, porque eso son enseñanzas para los que estamos ahora en estos caminos del Señor, para los que vienen en este camino del Señor. No nos enfoquemos, porque si ya hubo consecuencias con David, no podemos permitir, leyendo estas escrituras poderosas, no podemos permitir que eso se repita con nosotros. Simplemente enfocado en el Señor y en el Señor que nos da la fuerza y la fortaleza. El enfoque. Es necesario el enfoque. Enfocarnos en Jesús. El salmista David, en el Salmo 18:2, él agradece grandemente a Jehová, que ya lo leímos. Él agradece grandemente a Jehová. Y en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto. Eso le pedía el salmista David a Dios. Crea en mí un corazón puro, un espíritu recto. Así tenemos nosotros que pedir hoy en día. Que Dios te bendiga, mi hermano Jason. Que Dios te bendiga más. Amén. Te doy gracias por haberme invitado a esta página. Yo sé que es una página que va a tener mucho éxito, porque sé que mucha gente se van a enfocar y van a querer ver y escuchar esta historia del salmista David, que es de mucha bendición, porque nos edifica y nos vivifica para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El que quiere cambiar, que esté atento a ese Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio, puro y un espíritu recto. El que quiere cambiar, pide eso. Una persona que quiere ser diferente, pide eso. Un espíritu recto. Como tú quieres hacer la cosa con rectitud. Esas palabras son palabras que marcan a un hombre que pasó por muchísimos errores, pero que lo supo reconocer a tiempo. Hay mucha gente que no quiere saber de David. Cristianamente, no es que no quieren saber de David, sino que cristianamente hablando, a mucha gente que van caminando en la fe de poquito en poquito, cuando escuchan lo de David, entonces como que se devuelven un chin y piensan. Y he conversado con amigos donde me dicen que no, porque David fue un tipo sádico, compadre. Porque que lo de David fue algo tremendo. ¿Sabe lo que es su soldado de confianza? Mira ese hombre como dormía ahí, cuidándolo. Y no se fue para su casa. Para ese hombre hacerle eso. Entonces, para que después que tú acometes tal cosa, de que pedirle perdón a Dios y que Dios te perdonó. Claro que sí, que Dios te perdona. Porque es que todos somos humanos. Y no, como dice un refrán por ahí, no podemos decir de esta agua yo no voy a beber. Entonces, aprendamos que en esta vida que nosotros tenemos aquí en esta tierra, tenemos techo de cristal, todo el mundazo. Todo el mundazo tiene su techo de cristal.
Así para es. no estar tirando piedra sin saber que nuestro techo es de cristal también. Todos pasamos por la misma varita que pasó David. Así es. A veces con cosas diferentes. Porque ¿cuántas parejas no son infieles? ¿Y qué fue lo que hizo David? Cometió, entró, desbarató un hogar. Entonces, usted lo mira de una manera sádica, terrible, fuerte, pero ¿cuántas personas no hay que están desbaratando hogares? Claro, no es que a uno le amarran las manos, le amarran y le ponen un arma en el pecho. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo que diga el corazón. No es que a usted le hacen eso, pero de una manera u otra hacemos muchas veces lo que hizo David, solo que de formas diferentes. Entonces, si queremos cambiar, seamos más como David. Si cometemos errores, vamos a reconocerlo delante de Dios y delante de quien le ofendemos. Y algo muy importante, no encumbra el pecado. No con esa. No le encumbra. El pecado, si lo cometiste, llévalo delante de Dios. Y pide perdón y Dios sabrá qué hacer. Amén. Porque no hay otro nombre fuera de los hombres que no sea el de Dios. Dios es el único que tiene la potestad de perdonar y limpiarte tu corazón y purificártelo y darte un espíritu recto. Es el único. Por eso David iba de él, porque él entendía que solo Dios lo podía hacer. Sinaí Estudio TV, bendiciones.